Es un salmo muy especial para nosotros, porque luego dice, aún los pájaros hallan lugar en tus atrios. Y nosotros, sí, los niños hacen bien en cruzar, ahora es el momento para cruzar a los niños, ya pronto van a estar yendo desde el primer momento del domingo que viene. Así que el domingo que viene, padres, madres, dejen a sus hijos en la capilla directamente, pero en el día de hoy vamos a hacer este peregrinaje, este éxodo. Dice el texto que aún las aves hayan nido en sus atrios, y aquí había muchas aves en una época, teníamos palomas, pájaros, se han ido yendo, pero bueno, el texto se aplicaba y nosotros estábamos orgullosos de eso. Vamos a ver las placas de los anuncios, pero realmente todos los anuncios, y acá está el boletín que me olvidé traer, todos los anuncios están en el boletín, y la verdad es que hacer anuncios que ya están impresos es casi una molestia, es uno de los momentos que más aburre a la gente, pero vamos a hacerlo rápidamente. Podés ponerlo 3 anuncios, algo así, decía la carpeta o el PowerPoint. Bueno, el coro no hace falta anunciarlo, sí. Me dicen que necesitan voces masculinas. Ya femeninas tienen muchos. Y hay algunos que cantan bien, pero no se animarían jamás a ir a un coro. Mire, vaya, total, ya está. Ya el no ya lo tiene. Va y capaz que entona. Y puede ser de bendición. Otra vez digo, cantar en un coro es una de las experiencias más hermosas en la vida cristiana. Sí, el próximo, lo que acaba de anunciar, así que no hace falta abundar en esto. Empezamos el domingo el programa, el lunes el programa de televisión un tanto difícil la primera semana. El martes se cortó la luz, no pudimos salir. El jueves yo no pude estar por el sepelio de uno de mis mejores amigos, Bill Kennedy. El pastor Bill Kennedy pasó a la presencia del Señor y por supuesto tuve que acompañar allí, ser uno de los cientos que estuvimos acompañando a nuestro querido hermano. Así que mañana vamos a arrancar otra semana. El martes vamos a poner un programa grabado también, pero necesitamos ayuda, especialmente de personas que puedan venir a ayudarnos a atender el teléfono, y aquellos que se puedan animar, manejen computadoras y ese tipo de cosas para animarse a apoyarnos en la parte técnica. Sí. El anuncio de células, claro, hay un anuncio allí abajo que es la reunión que seguramente tuvieron a las 5 de la tarde, pero las células comienzan en poco tiempo, en esta semana, y yo le invito a todos aquellos que no están en alguna célula que al salir vayan a aquella mesa que está decorada con 2 cajas allí, y allí detrás, seguramente se van a sacar las cajas, allí detrás va a haber gente anotándolo en una célula. Hay personas que vienen, no se animan, anímese. La manera de entrar a la iglesia es a través de un grupo pequeño. Quizá haya tenido malas experiencias en el pasado, es posible, pero bueno, pruebe otra vez. Le invitamos, le urgimos a hacerlo. Los que están en las células son las personas que se sienten cuidadas, protegidas. Tantas veces he escuchado qué bendición fue tener a todos los compañeros de la célula apoyándome en el momento de prueba. Si usted no está en una célula, está solo, en una multitud, solo. Anótese en la célula. Por último,
el próximo sábado, para todos los matrimonios que no hicieron encuentros matrimoniales o los matrimonios que ya hicieron encuentros y pueden traer una pareja invitada para que lo puedan hacer, el próximo sábado a las 20 y 30 también en la capilla va a haber la primera reunión introductoria y animamos a todos. Yo sé que hay muchos que ni saben qué es, venga a averiguar. Es muy valioso este proyecto, es algo que hemos estado haciendo en la iglesia por 20, 30 años, no, 30 no, pero más de 20, y varios de los que están aquí, porque el Señor los ha bendecido en este encuentro matrimonial. Así que venga el sábado que viene, venga aunque sea a averiguar, nadie le va a obligar a asistir. Los otros días salía una pareja y me dice, nosotros no estamos casados. Antes era una cosa muy clara, tener libreta o no tener libreta, pero en esta época ya no es tan fuerte eso y hay muchas personas que están en pareja desde hace varios años y no pueden formalizar legalmente su situación. También están invitados, nadie le va a preguntar si tiene libreta de casamiento o no, porque el propósito es ayudar a su matrimonio. Y quiero dar un anuncio más. Si el próximo es que debemos cuidar el lugar, es más bien un anuncio, no tiene fecha, es lo que se llama un anuncio institucional. Ya está bien, gracias. Parte del mensaje va a ser hablar de servir al Señor. Y los pastores hemos conversado esto en el pasado y quiero empezar a ponerle fichas a este proyecto. Y el proyecto es este: queremos que todos los miembros de la iglesia en el transcurso de este próximo año vivan por lo menos una vez una experiencia de misión a corto plazo. Así que es el primer anuncio oficial que doy. Y lo quiero hacer ahora sin mucha preparación y mucha argumentación, porque se viene Semana Santa. En el pasado, en Semana Santa, hacíamos reuniones. Jueves, viernes, sábado, predicábamos, la gente venía. Pero hoy esto se ha modificado porque las costumbres de estilo de vida de las personas ha cambiado, el nuestro también. Nos encontramos que tenemos días en donde tenemos que recordar al Señor y como iglesia no hacemos nada. Entonces, en vez de hacer más reuniones, ya hicimos muchas reuniones, el propósito es empezar a pensar en hacer un proyecto de corto plazo. ¿Qué es un proyecto de corto plazo? Por ejemplo, sería que una persona hiciera una torta y se la llevara a un geriátrico cerca de la casa, golpeara y dijera: sentí el deseo de hacer una torta para este geriátrico, para un orfanatorio, para una familia pobre del barrio. Un gesto de lo más simple. Un proyecto a corto plazo sería juntarnos, por ejemplo, las células, desafío a las células, Javier, que desde arranque empiecen a hacer proyectos de corto plazo. Es decir, ¿por qué no vamos en Semana Santa, el viernes Semana Santa, el sábado, vamos a tomar mate con los ancianos en un geriátrico o con los jubilados que están en la plaza jugando a las bochas o lo que se les ocurra? O se acercan a Gustavo y le dicen: ¿qué orfanatorio podemos visitar? ¿Qué orfanatorio podemos visitar? No necesariamente llevar cosas, pero por supuesto si llevamos mejor. A veces pensamos, no vamos a llevar nada. Mire, ir a visitar a esos chicos que están solos. ¿Suena bien esto? Bueno, es la primera vez que lo pruebo, esto me siento como Fantino. No necesariamente haya que llevar, por supuesto, llevar un poco de factura, tortas y cosas, saludar a los chicos, abrazarlos, tenerlos en los brazos un ratito, es decir, yo puedo hacerlo, puedo dedicar un sábado a hacer eso, un día, corto plazo.
Quizá, y de hecho los jóvenes están preparando un viaje, no sé si al Chaco, a Formosa. Eso es hacer un proyecto de corto plazo, son 2 o 3 o 4 días. Un proyecto de corto plazo quizás sea usar una semana o 15 días para ir a servir al Señor. Malena, no sé si está, pero Malena estuvo un mes con los Asati. Hay una hermana que me estuvo pidiendo consejo para ir a trabajar al Perú. Otros han ido a otros proyectos que no organizamos nosotros, pero que están bien apoyados. Quizá el proyecto de corto plazo más grandilocuente es el de Celeste, que está haciendo misión por 1 año en China. Así que desde hacer una torta y llevarla a un lugar donde la puedan comer, la quieran comer o la disfruten comiendo, a ir a la China por 1 año, hay un espectro muy grande de oportunidades. Así que piense, júntese. Inclusive, esta es una experiencia muy buena para hacer en familia, ¿no? Que vayan los chicos por un lado y los padres por otro. Ir y programar y involucrar a las familias, y en este año por lo menos hacer un proyecto cada uno de corto plazo. ¿Qué les parece? ¿Es una buena idea? Un viernes a viandas a la Plaza Flores. Pero quiero que tengan creatividad y empiecen y nos digan, nos escriban, se me ocurrió hacer tal cosa. Hágalo, no le pida permiso a nadie, hágalo, el Señor nos va a bendecir. El sueño es que a fin del año le preguntamos, ¿y vos qué hiciste? Yo tal día fui a tal lugar, o me fui un fin de semana con un grupo y fui 3 días y construimos tal cosa. Estamos haciendo la escuela, es decir, bueno, quizá Semana Santa podamos trabajar en la escuela. Hoy Diego nos decía que finalmente todo el primer piso está liso, brillante y limpio, que mucho decir en esa hora, limpio. Así que en pocos días más ya vamos a empezar a ver las paredes, en pocos días más ya vamos a poder entrar a trabajar. Pero eso no es misión a corto plazo, eso es hacer algo para nosotros, porque ese edificio es nuestro. Está bien que hagamos y está bien que trabajemos, pero estoy pensando en hacer algo para otros, no para nosotros. Así que piensen eso, ora al Señor y estoy seguro que va a haber muchas ideas creativas, mucho más ingeniosas de las que los pastores podamos tener. Hay varios mensajes que generalmente doy a principio de año sobre el modelo de la iglesia, sobre cómo funcionamos como iglesia, sobre cómo avanzar, sobre cómo entender el lema de la iglesia. Pero este mensaje quizá no solo lo tendría que dar una vez por año, lo tendríamos que repasar casi una vez por mes. Porque es la esencia de lo que significa ser un cristiano. Y el título del mensaje es el modelo, ser como Cristo. Una pregunta que se hace muchas de las personas es: ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón? Y no es una pregunta que surgió ahora en esta última época. El profeta Jeremías se hacía esta pregunta. Jeremías 20:18 dice: ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí? Seguramente todos en algún momento en nuestra vida nos hemos preguntado, en medio de los problemas, las dificultades, ¿qué propósito, qué objetivo, qué valor, qué sentido tiene vivir? Estoy aquí y lo único que sufro es problemas, dificultades, pérdidas. Un autor dice, Arthur Ashley Brilliant dice: mi vida tiene un excelente reparto, pero no puedo entender la trama. Jack Hanley escribió
Espero que la vida no sea un chiste, porque no lo entiendo. El doctor Hugh Moorhead quiso hacer una investigación y escribió 250 personas, filósofos, científicos, escritores, intelectuales, y les dijo ¿cuál es el sentido de la vida? Y después publicó en un libro las respuestas. Es muy desalentador leer ese libro porque esta gente tan ilustrada, sin embargo, no atinó a contestar cuál era el propósito de la vida. Algunos dieron la mejor respuesta que podían dar. Otros admitieron que realmente nunca se habían planteado seriamente la pregunta. Otros reconocieron que no tenían ni la menor idea para qué era la vida, pero le decían al autor o al que les hacía la pregunta: si tenés idea, por favor ayúdame a conocer cuál es el propósito de la vida. El famoso psiquiatra Carl Jung dijo: no conozco el significado, el propósito de la vida, pero algún sentido tiene que tener. Isaac Asimov escribió: en lo que a mí respecta, la vida no tiene sentido. Y Joseph Taylor dijo: no tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlas. Son afirmaciones trágicas, porque la vida sin sentido no vale la pena ser vivida. No es casualidad la alta tasa de suicidios. ¿Por qué se suicida? Porque descubre que la vida no tiene ningún valor ni tiene ningún sentido. Es sorprendente, pero es la segunda causa de muerte entre estudiantes jóvenes, el suicidio. Porque la realidad nos enseña que si prescindimos de Dios, no quedan muchas alternativas. Si sacamos a Dios, el hombre no puede explicar por qué está aquí en la tierra y para qué está aquí en la tierra. Y entonces se pregunta: ¿qué sentido tiene sufrir, pelear, luchar? ¿Para qué? ¿Para terminar muriendo y ya está? Cuando yo era joven me empecé a hacer este tipo de preguntas, en una época que me la di de intelectual, ¿no? Pero está bien que los jóvenes tienen que hacerse este tipo de preguntas, tienen que pensar. Una prima mía, amiga de Noemí, mi esposa, un día vino y me empezó a hablar, y estaba también ella media, y me dice que tenemos que ser auténticos, me dice. Y me gustó lo de ser auténtico, no había escuchado esa palabra. Entonces fui un día a mi papá y le dije: papá, ahora quiero ser auténtico. Casi me saca corriendo. ¿Qué quiere decir con eso? Y en esa época uno se pregunta: bueno, estoy joven, tengo la vida por delante, ¿qué es el propósito de la vida? Hace 11 años estudiamos un libro, Una vida con propósito, que si usted no lo leyó, le recomiendo que lo lea. Quizá algún año de esto deberíamos repetir la experiencia de una vida con propósito. Es un libro maravilloso. Me acuerdo cuando fui a Estados Unidos en el 2003, arriba de la mesa de todos los pastores había pilas de libros y me regalaron uno. Y yo pensé: esto es otra gringada más. Esto inventan cualquier cosa para vender libros. Sí, lo agarré sin mucha ganas. Pero cuando me subí al avión de regreso empecé a leerlos. Leí los primeros 7 capítulos. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. ¡Qué bendición para muchas personas! Mire, no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado vinieron 2 personas a visitar a Marilina de Malasia. Una de ellas, una señora de la tribu donde Marilyn y Willy están traduciendo la Biblia, católica ella, y hablando, le di el libro y lo empezó a leer, y llegó a Malasia y nos mandó una carta
Me dice, muchas gracias por ese libro, estoy comprando y estoy haciendo que todos mis amigos los lean y ahora nos vamos a empezar a juntar. Anoten esa célula como si fuera de la puerta abierta, ¿eh? Nos vamos a empezar a juntar para discutir el propósito de la vida. Y yo me pregunté, ¿por qué este libro tiene tanto éxito? Por el título. El título es extraordinario, Una vida con propósito. En los supermercados, en la punta de las góndolas, había pilas de libros, en todos los supermercados. Y la gente veía Una vida con propósito y lo compraba. 40 millones vendió Rick Warren. Ningún otro libro después de la Biblia se ha vendido tanto. Otra vez, ¿por qué? Porque la gente está desesperada de encontrar un propósito para la vida. En ese momento, 5 puntos hablamos. Fuimos planeados para agradar a Dios, fuimos hechos para la familia de Dios, fuimos creados para ser como Cristo, fuimos formados para servir a Dios, fuimos hechos para una visión. Todas estas afirmaciones fueron motivo de estudio. Pero el centro es quizá la tercera de estas, en donde vamos a ver cuál es el propósito, el mayor deseo de Dios para tu vida y para la mía. ¿Qué es lo que Dios más tiene en mente? Cuando piensa, algunos dicen, Dios tiene en mente que sea abogado, Dios tiene en mente que sea médico, Dios tiene en mente que sea misionero, Dios tiene en mente algo todavía más grande que eso. Y es que vos te parezcas cada día más al Señor Jesús. 3 cosas. En primer lugar, las verdades bíblicas, luego algunos ejemplos y finalmente algunas conclusiones prácticas. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En primer lugar, nos habla de Dios en la eternidad pasada. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. La versión del lenguaje actual también nos trae luz. Desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Cuando Dios creó a Adán, Adán cayó en pecado y la imagen de Dios se deterioró, se perdió. Y tuvo que aparecer el segundo Adán, Jesucristo, para que esa imagen de Dios pueda ser restaurada en la vida de las personas. Cuando dice aquí que seamos hechos conforme a la imagen, lo que está queriendo decir que tenemos que ser como Cristo. Y esto es lo que tenía Dios en mente en la eternidad pasada. Quiero hacer un pueblo donde cada uno de ellos sea semejante al Señor Jesús. Ahora, ¿qué del presente? Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que habita en nosotros, el que nos va transformando de gloria en gloria. Y esta es la segunda etapa de nuestro peregrinaje de parecernos al Señor Jesús. Pasamos del pasado, del deseo de Dios antes de que el mundo fuera creado, de crearnos a nosotros y de que podamos ser un día iguales al Señor Jesús. Y ahora llegamos al presente, a la tarea que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. En la Biblia, eso de parecernos cada día más al Señor Jesús se llama crecimiento cristiano. Y el domingo que viene voy a hablar qué agentes utiliza Dios para que nos parezcamos más a Él. Tercer texto es 1 Juan 3:2. Ya no es ni del pasado ni del presente, este es del futuro. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
La verdad que no sabemos mucho de cómo vamos a ser cada uno de nosotros en el cielo, pero lo que estamos seguros es que vamos a ser semejantes a Cristo. Porque vamos a estar con Él, dice, y lo vamos a ver y vamos a ser semejantes a Él. Así que leyendo la Biblia uno descubre, pero no solamente 3, muchísimos textos de esta verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? El más grande de todos, el más importante, el que tenía en el pasado, el que tiene en el presente y tiene en el futuro, es que vos y yo seamos cada día más parecidos al Señor Jesús. El propósito histórico de Dios, el ser transformado por el Espíritu Santo y el propósito final de Dios. Miremos algunas ilustraciones bíblicas de esta verdad. Arrancamos, antes de mencionar algunas, con este texto de 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O la otra versión dice, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Si declaramos ser cristianos, debemos ser como Cristo. Debemos vivir como Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Esto es algo que muchas veces se nos pasa. Si hiciéramos una encuesta, agarramos a los jóvenes y ¿cómo quién quiere ser? Y Messi. Richard Gere. ¿Qué es eso? Son los que a mí vienen a la mente. Brad Pitt. Ahí me quedé yo, no conozco los nuevos. Las chicas que piensan. Valeria Massa, mamita. En una época todos queríamos ser Vilas, ¿se acuerdan la década del 70? Todos nos compramos una raqueta, pero no era lo mismo. Pero que todos queríamos ser, imitar a ídolos. Si le preguntamos a un cristiano, ¿vos cómo querés ser? La respuesta tiene que ser fácil de verbalizar. Yo quiero ser como Cristo. Por eso digo que soy cristiano, porque quiero ser como Él. Nos olvidamos de eso y apuntamos nuestra vida a ser como muchos son, como otras personas. Y uno dice, bueno, pero es imposible ser como Cristo. Es cierto, nunca vamos a ser como Él, pero el Espíritu Santo puede ayudarnos para que cada día nos parezcamos más a Él. 5 cosas que quiero decir sobre esto como ejemplo. En primer lugar, somos llamados a seguir el ejemplo de su humildad expresado al dejar el cielo y venir a la tierra. Lo leyó Esteban en este pasaje al presidir la cena. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Aquí es una característica ya más concreta. Ser como Cristo, ser humildes, estar dispuesto a renunciar a las cosas que nos pertenecen y entregárselas al Señor. Uno de los problemas de esta sociedad es que exalta nuestro ego, nos infunde y nos empuja a ser autosuficientes. La excusa es que quieren que tengamos una correcta autoestima, pero una sobrevaloración de nosotros mismos nos lleva a ser soberbios, orgullosos, pedantes. ¿Y es lo que quiere Dios? No, ¿sabe qué quiere Dios? Es que seamos humildes. Y estar dispuesto a entregar y a dar, como Él lo hizo. En segundo lugar, ser iguales a Cristo en su servicio.
Cuando uno empieza a encarnar a Cristo en su propia vida, naturalmente empieza a reflejar el carácter de Cristo. Y en un momento que se vio este carácter de servicio de Cristo fue allí en el aposento alto. Dice Juan 13, versículo 4 y 5, por eso mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Versículo 12, después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Algunos creyentes, hay algunas iglesias que una vez por año, a veces más, hacen esta ceremonia de lavarse los pies. Es una hermosa ceremonia. Alguna vez he participado en una. También participé en una adaptación de esta, en una reunión de pastores. La idea era que nos lustráramos los zapatos los unos a los otros. Entonces, habría que hacerlo. Lo que hay que tomar es la enseñanza. ¿Cuál es? Que el Señor Jesús en ese momento se puso a la altura de un esclavo. Eran los esclavos los que le lavaban los pies a los comensales, a las visitas. Cuando uno llegaba a una casa, lo primero que sucedía era que el esclavo le ponía una palangana, un lebrillo, y uno se sentaba y el esclavo le lavaba los pies. Era una tarea de esclavo. Y el Señor se puso como un esclavo. Algunos especulan que era Pedro el encargado de hacer eso. Por eso su reacción de decir, no, Señor, no voy a permitir que hagas tal cosa. No se sabe. La cuestión es que el texto dice que estaba todo preparado, pero no estaba todo preparado. Se habían olvidado de contratar al esclavo. Y el Señor tomó esa actitud de esclavo, de servicio. Y es la actitud que tenemos que tener. Cuando una persona evidencia que se parece a Cristo, cuando está buscando ayudar, cuando está buscando servir, cuando está buscando poner la mano a donde puede, sin complejos, sin rótulos, sin esperar salir en el Facebook al otro día. Sirve. Tercer lugar, debemos ser semejantes a Cristo en amor. Efesios 5:2 dice, traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. El texto tiene dos partes muy claras. En primer lugar, nos exhorta a amarnos. Habíamos leído de caminar en amor, tratar a los demás con amor. Y Pablo dice, ¿y cómo expresó? Dio su vida por sus hermanos, por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, ser como Cristo es amar al hermano al punto de sacrificarse y aún dar la vida por él. Por eso no se entiende la gente que quiere vivir la vida cristiana de una manera autónoma, desconectada de los demás. No quiero ir a una célula porque tuve malas experiencias, no quiero que no se involucren en un trabajo, no quiero que me usen. No responde a ninguna invitación, porque yo no estoy aquí para trabajar, para servir, vengo a servirme. No es cristiano, no es como Cristo. Es cristiano naturalmente, dice que hay que ser, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Ser semejantes a Cristo en su paciencia. El apóstol Pedro escribió la primera carta
en donde hay en cada capítulo una referencia a los sufrimientos del Señor Jesús, en el momento en que comenzaba una dura persecución a los cristianos y la iglesia estaba siendo esparcida bajo mucho sufrimiento. Entonces Pedro le escribe esta carta a estos cristianos. En el capítulo 2, versículo 19 dice: Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en esto Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Muchas veces nos enfrentamos con sufrimientos y persecución, pero la verdad que en este país pasa muy lejos. Pero nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos mártires cristianos como en este siglo XXI. No estoy hablando del siglo XX, estoy hablando del siglo XXI, estos 15 años. Ahora ya aparecen en los diarios gente que es masacrada por su fe, sufren. Y dice, Dios los va a bendecir. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a sufrir. No me gusta sufrir. Pare de sufrir. Yo no digo que tenemos que ser masoquistas y nos agarra un dolor de muela y decir, ay, tengo que sufrir por Jesucristo. No, tomate un buen analgésico y terminá de sufrir. Ese no es el tipo de sufrimiento. Pero uno sufre cuando es desconsiderado, cuando es discriminado, cuando por servir al Señor, cuando por confesar el nombre del Señor somos señalados, la gente se burla de nosotros. A veces sufrimos, no mucho, sufrimos. Dice, sufran con paciencia, como sufrió el Señor Jesús. No estar llorando, ay, mira lo que me pasa. ¿Qué te pasa? No te pasa nada. Comparado con lo que sufren otros, nada. Comparado con lo que sufren nuestros hermanos en Medio Oriente o en los países musulmanes de Asia, nada. Aprendan a sufrir. El domingo que viene voy a hablar de cómo Dios utiliza el sufrimiento para moldear nuestro carácter para ser más parecidos al Señor Jesús. Y por último, ser semejantes a Cristo en su misión. Miren lo que el Señor Jesús enseña. En Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos envía al mundo. Quiere que cada uno de nosotros cumpla la misión para la cual nos preparó. Pero no podemos ser como Cristo y encerrarnos en nuestra casa o en nuestra iglesia y disfrutar la vida cristiana. Bueno, no es ser cristiano eso. El cristiano es alguien que sale y vive lo que se llama evangelismo encarnacional, es decir, se empatiza con la necesidad de los que tiene cerca, de aquellos que le rodean, y cumple la misión por la cual el Señor nos creó. Entonces son 5 cosas, podríamos hablar muchísimo más, pero soy como Cristo en su encarnación, en su humildad. Soy como Cristo en esa actitud de servicio a los demás y no pensar en mí o en que me sirvan a mí. Soy como Cristo en amar a mis hermanos y hermanas, al mundo, al punto de estar dispuesto a dar su vida, mi vida. Soy como Cristo en la paciencia cuando vienen las dificultades, los momentos difíciles, confiar en el Señor y no protestar y no renegar y no blasfemar. Soy como Cristo en que mi vida está imbuida de un propósito y es el de alcanzar a otros para Cristo.
Y la verdad que cuando nos hacemos estas preguntas, salimos aplazados a marzo. Sí, entonces, ¿a qué estamos jugando? Venimos a la iglesia, decimos que somos cristianos y lo último que se nos ocurre es ¿qué puedo hacer para ser como Cristo? Ser como Cristo en el ministerio de su sufrimiento. Ser como Cristo, el tema del sufrimiento es un tema que voy a tratar el próximo domingo, pero es un tema muy grande, muy profundo. ¿Y saben por qué? Porque una de las herramientas que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, es decir, para que cada día nos parezcamos más al Señor, es el sufrimiento. Fíjense lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pablo, no exagerás con esto, todas las cosas, aun los momentos difíciles, aun los desencuentros, aun los momentos de escasez, de prueba, de dolor, porque a los que Dios conoció de antemano los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Es decir, el versículo 29 que leímos antes, ahora viene de un contexto en el que el apóstol dice, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas, incluye los malos y los momentos difíciles. Porque el propósito de Dios es transformarnos a su imagen. Y de todo lo que hemos dicho, está claro que ser como Cristo es un llamado a evangelizar, a compartir nuestra fe, a hablarle a otros del Señor. Y saben, uno de los problemas que tenemos es que cuando hablamos nadie nos cree. Porque hablamos de ser como Cristo y no somos como Cristo. Le decimos a la gente, por ejemplo, mirá, si venís a Cristo vas a ser una fuente de agua viva va a correr por tu interior. Porque Cristo no vino a darnos vida, sino vida en abundancia. Y nos mira, alguno de los creyentes nos mira y dice, pero esto es lo menos que se parece a lo que está hablando. El autor John Paulton dijo, el evangelismo más efectivo viene de aquellos que han encarnado el mensaje que predican. Ellos son el mensaje. Los cristianos debemos ser lo que decimos predicar. Son las personas las que comunican, no las palabras o las ideas. Lo que comunica es la autenticidad personal. Ahora podemos darnos cuenta por qué cuando invitamos a alguien a que venga a la iglesia o participe de un programa nos dice que no. Y muchas veces es para ser como vos, me quedo en mi casa. Si al final eso es exactamente lo contrario, lo que decís, sos cristiano. Un profesor hindú en la India descubrió que uno de sus estudiantes era cristiano. Nosotros sabemos muy poco del hinduismo, porque no hay prácticamente en la Argentina. Pero el segundo país más grande del mundo, que es la India, es dominado por esta religión, una religión muy cruel, al punto que ha conseguido un milagro, y es que los cristianos y los musulmanes se ayuden al ser perseguidos por este poder superior religioso que domina toda la India. Pero este profesor hindú le dijo a su estudiante, si los cristianos vivieran como vivió Jesús, India caería a vuestros pies mañana. Y ahora el mundo musulmán, en este puedo dar el nombre, Iskandar Jadid,
un árabe musulmán, dijo: si todos los cristianos fueran cristianos, es decir, como Cristo, no habría más Islam hoy. Esta es una realidad muy cruel, porque de golpe nos encontramos jugando a ser cristianos. Y la verdad que una de las cosas que tiene el juego es que al final uno se termina cansando. Esta es la razón por la que mucha gente abandona la iglesia. Primero, muchos abandonan la iglesia porque se dan cuenta la demanda de renunciar a lo que quieren ser para decir: quiero ser como Cristo. Hay mucha gente que dice: no quiero eso, quiero vivir mi vida. Y muchos otros dejan la iglesia porque ven dentro de las congregaciones personas que dicen ser cristianas y no reflejan el carácter de Cristo. Dice: son todos unos caretas, unos mentirosos. Y usted me dice: pastor, pues me pega semejante palazo y yo vine hoy. No, te digo la verdad, esto es algo que me toca a mí también, porque yo me tengo que preguntar: ¿me parezco cada día más al Señor Jesús? Mi carácter se parece al Señor. Cuando la gente me ve, me escucha, me ve en el barrio, me ve en el trabajo. Claro, yo trabajo en la iglesia, ¿sí? Pero cuando hago el programa de televisión, cuando estoy manejando en la calle, la gente ve al Señor Jesús. Dice: esto es diferente. Y por último, es imposible intentarlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque podés encontrar muchos libros que te empujan a que seas como Cristo y te dan lecciones y tenés que orar 3 horas por día, leer 4 capítulos y te hacer gimnasia y qué sé yo, y está todo bien, pero no, solo no lo vas a poder hacer. Solo no lo vas a poder hacer. Desesperadamente necesitamos al Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestras vidas. Y usted me dice: pero si esa es la tarea del Espíritu Santo, mirándolo desde cierto punto de vista, es un fracasado total. Porque el Espíritu Santo es un caballero, como Dios es un caballero, nunca va a hacer nada que vos no le permitas hacer. Dios podría ser así, que todos fuéramos Cristo como robots. ¿Tiene poder para hacerlo? Pero eso no lo hubiera podido hacer antes de crear el mundo, pero no lo hace, porque Él quiere que cada uno de nosotros tome la decisión. Espíritu Santo, ayúdame cada día. No me levanto, llena mi vida, Espíritu Santo, quiero ser parecido a vos en el día de hoy. Ya no, ni hablemos del próximo año. No, hoy, Señor, hoy. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad, Padre. Lléname de tu Espíritu, que pueda hablar palabras como el Señor Jesús hablaba, que pueda pensar como el Señor Jesús pensaba, que pueda amar como el Señor Jesús amaba, que pueda servir como el Señor Jesús servía, que pueda tener la paciencia ante las dificultades que tenía el Señor Jesús. Y esto no lo puedo hacer en mi fuerza, necesito al Espíritu Santo en mi vida. Porque el propósito final de Dios es que cada cristiano se parezca al Señor Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. El Espíritu Santo te ha hablado en esta noche. Es un buen momento que te tomes y le digas, en primer lugar: perdón, Señor, perdón por no recordar esto, que es vital, es central, es prioritario en nuestra fe, que al final somos cristianos para
ser como el Señor Jesús. Te tenemos que pedir perdón, Señor, por tantas horas consumidas en ser lo que queremos nosotros ser, tantas horas consumidas en ser como otros ídolos humanos son. Y tan poco tiempo dedicado a orar y a prepararnos para decir, quiero ser como Cristo. Ahora, lo bueno del Señor es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y darnos una nueva oportunidad. Pedro traicionó al Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús se encontró con Pedro no le reprochó nada, solamente le hizo el desayuno, le dio de comer y después le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y el Señor quiere hacer lo mismo con vos en esta noche, conmigo, y decirte, el propósito que tenía desde la fundación del mundo lo sigo teniendo porque quiero que te parezcas más al Señor Jesús. Así que no tengas temor en confesar tu debilidad, tu fracaso, tu olvido, tu negligencia al Señor. Y ahora decirle, Espíritu Santo, estoy listo, estoy abierto, trabaja en mi vida, háblame, mostrame. Quiero cambiar, quiero dejar de ser yo y que sea Jesucristo en mí, para que pueda decir con Pablo, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Sí, Señor, aquí estamos, un grupo de hijos tuyos, recordando el ABC de la vida cristiana y reconociendo y aceptando con vergüenza y arrepentidos que no dedicamos tiempo ni esfuerzo en ser parecidos a vos. Y queremos pedirte perdón, Señor. Perdona mi vida. Tomamos el poder que viene de la sangre del Señor Jesús, que es aplicada sobre nuestro pecado, y confesamos que la sangre de Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Gloria a Dios. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Y ahora queremos decirte, queremos ser cada día más parecido a ti. Utiliza, Señor, a tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que esa transformación se produzca. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un momento de oración, no se mueva nadie. Los que quieren orar junto a un hermano, cuando llegue el momento ahora, se ponen de pie y buscan a alguien con quien orar. Si usted no quiere hacer ninguna oración, quédese sentado, nadie le va a molestar. Si quiere hacer esta oración, póngase de pie y busque a alguien que no sea de su familia para orar. 2. Todavía no. La segunda cosa, no vamos a ir al hermano a decirle, Matías, eso es un desastre. En esta hora vengo a exhortarte. No va a hacer eso. Le voy a decir, Matías, quiero que escuches mi oración. Quiero pedirle perdón al Señor por no ser todo lo parecido a Él que debería. El texto dice, confesaos las faltas los unos a los otros.
Matías, te pido que ores por mí. Y Matías va a hacer lo mismo conmigo, si es que nos juntáramos él y yo. ¿Está bien? No vamos a orar por el otro, vamos a orar frente a nuestro hermano, a abrir el corazón para decirle: Señor, delante de mi hermano, quiero pedirte que me ayudes a ser como Jesús. ¿Se entiende bien? Si alguien no encuentra a nadie, si alguien quiere venir a orar con nosotros los pastores aquí delante, yo voy a estar aquí debajo. Víctor, si puede venir, vamos a estar aquí y vamos a orar. Son 2 personas, no 4, 5, 2 personas. En 3, 4 minutos voy a cantar un coro y ahí termina la reunión. Pero este es el momento más importante de la reunión, cuando vos vas a poder reaccionar al mensaje y decir: quiero ser como Cristo. Amén. Los que estén dispuestos, pónganse de pie y busquen a alguien que les ayude. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más.
de pie y lo cantamos por última vez. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Cerramos los ojos y decimos: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la Iglesia dice: que tenga una buena semana. Dios le bendiga. Salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable eres tú. Mi Dios es grande,